La primera lectura, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos van a hablar de Pedro cuando comienza ya a interactuar con los paganos. Y hay una pequeña resistencia en la primera comunidad de apóstoles, de la primera comunidad de cristianos. Y en el Evangelio vamos a encontrar que Jesús nos habla que Él es el pastor que cuida sus ovejas y que también es la puerta en la cual entran sus ovejas. Y que a través de esa puerta ellas van a encontrar la salvación, nosotros vamos a encontrar la salvación. Entonces comencemos con lo primero, que es el texto de los Hechos de los Apóstoles. Y es muy interesante este texto, ya que Pedro recibe en un sueño el llamado de interactuar. Y ojo, porque aquí hay un elemento muy interesante. Él ve en su sueño que viene un mantel tomado en sus 4 esquinas con animales cuadrúpedos. Todo tipo de animales cuadrúpedos. Y hay un mensaje que dice, una voz que le dice que se los puede comer. Y Pedro, no, yo no puedo. Y la voz le dice, eso no son impuros. Los animales creados por Dios no son impuros. Y luego Pedro nos dice que se repite 3 veces. Es muy interesante porque el número 3, en la figura de Pedro, se va a presentar primero con la negación de Cristo. 3 veces lo niega antes del canto del gallo, y Pedro entra en una tristeza muy grande. En Juan 21 vuelve y aparece la figura de Pedro, pero Jesús, cuando resucita, se le aparece y 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mi cordero. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Tercero, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y aquí vemos que otra vez en un sueño el ángel del Señor le habla y le explica a Pedro que puede comer de los animales cuadrúpedos, podríamos decir nosotros, de los mamíferos, aves, peces, cualquier tipo de animal. Y Pedro le llama mucho la atención porque 3 veces se repite el sueño. Y aquí Pedro sabe leer los signos del Señor. Y es interesante porque después llega un grupo de personas en Jaffa, donde se encontraba Pedro, y les dice, hemos recibido un mensaje del Espíritu, que tú tenías que venir con nosotros para evangelizarnos. Y este grupo era de paganos, y este grupo lo invita a comer, lo invita a interactuar, pero Pedro ya recibe esta señal de Dios. Por eso es tan importante que nosotros como católicos podamos leer los signos de Dios. Y desafortunadamente después Pedro en Jerusalén recibe el llamado de atención, porque ojo, ¿qué pasa aquí? La primera comunidad, los primeros cristianos, los cristianos de Jerusalén, son unos cristianos que comprenden y entienden como judíos que la salvación es para ellos, para el pueblo elegido. El Mesías es enviado solo para nosotros, el pueblo elegido. Los paganos no tienen nada que ver. Y ya con este primer paso de Pedro nos damos cuenta que el mensaje es abierto, y palabras fuertes que se dirigen a Pedro. Supimos que estuviste compartiendo y departiendo con un grupo de incircuncisos, es decir, no circuncidados, que es un tema del cumplimiento de la ley, y alimentos impuros, es decir, todo lo que Jesús nos enseñaba. Ojo con la ley. La ley no es para el hombre, el hombre no es para la ley, sino la ley para el hombre. Y saber manejar el tanto cuanto que nos enseña San Ignacio, el discernimiento. Y ahí es muy importante saber y entender ese signo y ese símbolo para el cambio y la transformación. Entonces aquí otro elemento importante que podemos tener nosotros en cuenta es cómo el Señor nos enseña a leer símbolos y signos. Ahora bien, con el Evangelio vamos a encontrar que Jesús va a hablar sobre la puerta y llama la atención a aquellos que prediquen de Jesús, pero que no han entrado por la puerta. ¿Y qué podemos entender nosotros por la puerta? Un ejemplo claro, cuando dice yo soy la puerta, Jesús dice la puerta, Jesús es la salvación, que lo reconocemos. Pero también es interesante cuando Jesús habla de aquellos que no entran por la puerta, sino que saltan como ladrones y hablan con las ovejas. Podemos hablar por esos falsos profetas, falsos mesías que nos engañan. Pero también yo quisiera ir un poquito más allá y poderlo explicar desde el sentido de, también vamos a encontrar que nosotros podemos caer en el error
de centrar nuestra visión, nuestra misión en un pastor, sea sacerdote, sea líder de un grupo juvenil. Y cuando centramos toda nuestra atención, nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de la iglesia y absolutizamos. Por eso es curioso cuando hay un cambio de párroco, un cambio de sacerdote, entra un suspenso. ¡Ay, es que ese sacerdote era tan santo! Es que todo el mundo venía a esta iglesia era por el sacerdote. ¿Qué va a pasar con el nuevo párroco? La gente va a seguir al sacerdote. Y perdemos el sentido de que somos una sola iglesia. Este es mi ejemplo, primera persona, porque lo veo y lo vivo y lo he tenido que vivir en diferentes momentos. Pero Dios ha sido tan grande que manda sacerdotes de la misma capacidad y de la misma bendición, porque al final el sacerdote es un servidor, es un pastor. Entonces me impacta mucho que podemos caer en ese error. Y por último, el mensaje que me da esta palabra y que la quiero aplicar en este día es leer los signos primero, decirle: oh San Pedro, tú que fuiste capaz de leer a través de los sueños los signos del Señor, cómo te ha hablado, y que no solo eso de meditar, reflexionar, ¿por qué un mantel 3 veces seguidas? Seguramente ya la tercera vez Pedro entendió, esto es un mensaje del Señor, esto es Cristo, porque Él fue el primero que me dijo 3 veces me iba a negar y 3 veces me hizo repetir que si lo amaba, y ahora 3 veces este sueño, que no es impuro lo que yo como porque todo ha sido creado por Dios. Bueno, esto es de Dios, y muchas veces en la vida tenemos que aprender a leer señales y signos de cada una de las pruebas que nos pone el Señor. Y luego sobre Cristo la puerta, Cristo el pastor, es una reflexión que para este día es entender en quién tengo puesto mis ojos, en mi líder espiritual, o mi líder espiritual es un puente el cual tengo que cruzar para llegar a Jesucristo, a la verdadera puerta, y que al final dice Jesús, esa es la puerta de la salvación, aquí entran y estamos con el Señor. Démosle gracias a Dios por este día, que este mensaje te llegue al corazón y que seamos capaces de entender los signos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.